Bueno, continuando con nuestro libro de los diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Vamos a terminar lo que es el capítulo 4. Dice, vamos a ver, varias veces me han hablado de los primeros días del estallido de la guerra, dijo Bohr. Amigos nuestros tuvieron que viajar a través de Alemania en los primeros días de agosto de 1914 y me hablaron de la gran oleada de entusiasmo que sacudió a todo el pueblo alemán y que electrizó incluso de alguna manera a los extranjeros, pero sobrecogiéndolos también de espanto. No es sorprendente que un pueblo arrebatado por auténtico entusiasmo marche a la guerra, siendo así que debía saber el número horroroso de víctimas que la guerra exigiría después entre amigos y enemigos, y el número ingente de injusticias que se cometerían por ambas partes. ¿Puede usted aclarármelo? Yo era entonces un estudiante de 12 años, respondí más o menos, y formaba naturalmente mi opinión sobre la base de lo que oía en las conversaciones entre mis padres y abuelos. No creo que la palabra entusiasmo describe exactamente el estado en que entonces nos encontrábamos. Nadie de los que yo conocía se alegraba de la amenaza que se nos echaba encima, y nadie calificaba como bueno el que hubiéramos entrado en guerra. Si debo describir lo que sucedió, diría que todos tuvimos la sensación de que de repente la situación se había puesto muy seria. Sabíamos que hasta aquel momento habíamos estado rodeados de muchas bellas apariencias, desvanecidas súbitamente por el asesinato del sucesor al trono de Austria, y que detrás de ellas asomaba ahora la arista dura de la realidad, una exigencia que ni nuestro país ni todos nosotros podíamos ya esquivar y que debíamos soportar. Ante esta perspectiva, se tomó la decisión con preocupación muy honda, pero de todo corazón. Naturalmente, estábamos convencidos del derecho que asistía a la causa alemana, pues veíamos siempre a Alemania y a Austria como una unidad coherente, y el asesinato del archiduque Franz Ferdinand y la de su esposa por miembros de una organización secreta servía, lo considerábamos evidentemente como una injusticia que se nos había hecho. Por tanto, había que defenderse, y esta decisión fue tomada, como acabo de decir, por casi todos los hombres de nuestro país con todo el alma. Una explosión colectiva como la de entonces tiene sin duda algo de enajenante, algo de intranquilizador e irracional en grado sumo. Lo experimenté personalmente en aquel 1 de agosto de 1914. Viajaba con mis padres a Múnich, de Múnich a Osnabrück, donde mi padre tenía que incorporarse al servicio como capitán de la reserva. En todas partes estaban las estaciones repletas de hombres que gritaban y corrían de un lado para otro, hablando excitadamente. Trenes interminables de mercancías se veían adornadas con flores y ramos y cargados de soldados y armas.
Hasta el último momento se mantenían en pie junto a los vagones mujeres jóvenes y niños. Se lloraba y cantaba hasta que el tren salía de la estación. Podía uno hablar con la gente más desconocida como si las hubiera conocido desde siempre. Todos ayudaban a todos en la medida que era posible, y todos los pensamientos se orientaban hacia el único destino colectivo que nos había sobrevenido a todos juntos. No quisiera borrar jamás de mi vida este día, pero en realidad tenía este día increíble e inimaginable que nunca podría olvidarse en la memoria de quien lo vivió, relación alguna con lo que vulgarmente se llama entusiasmo guerrero o hasta euforia de la guerra. No lo sé. Creo que tras la terminación de la guerra, todo ha sido interpretado falsamente. Debe usted comprender, dijo Bohr, que en nuestro pequeño país la opinión sobre estos difíciles problemas es naturalmente muy distinta. ¿Me permite usted una previa observación histórica? Tal vez la expansión de poder que Alemania había logrado en el pasado siglo se había obtenido hasta cierto punto con excesiva facilidad. Primero fue la guerra contra nuestro país en el año 1864, la cual ha dejado en nosotros honda huella de amargura. Luego la victoria sobre Austria en 1866 y sobre Francia en 1870. Los alemanes pueden haber pensado que les resulta posible construir un gran imperio centroeuropeo, por así decir, con un simple movimiento de la mano. Pero ese propósito no puede ser tan sencillo. Para fundar reinos es preciso, aun sin excluir el uso de la fuerza, ganar, ante todo, los corazones de muchos hombres a favor de la nueva forma de convivencia. Es lo que no lograron manifiestamente los prusianos, a pesar de todo su dinamismo. Quizá porque su estilo de vida era demasiado duro, quizá porque su concepto de la disciplina resulta demasiado extraño a los hombres de los demás países. Los alemanes han comenzado a darse cuenta muy tarde de que no están capacitados para convencer a los demás. Por eso, la invasión del pequeño país belga tuvo que aparecer como un puro acto de violencia que no podía justificarse en modo alguno por el asesinato del sucesor al trono austriaco. Los belgas nada tenían que ver con este atentado. Tampoco habían formado parte de una alianza contra Alemania. Sin duda, los alemanes hemos cometido muchos atropellos en esta guerra, tuve que admitir, como probablemente lo han hecho también nuestros adversarios. En una guerra se producen inevitablemente muchas injusticias y reconozco voluntariamente que el único tribunal competente en esta materia, la historia universal, ha dictado sentencia entre nosotros. Por lo demás, soy todavía demasiado joven para juzgar qué políticos y en qué situaciones han tomado decisiones acertadas o falsas. Pero existen dos preguntas que se refieren más directamente a la vertiente humana de esta política y que siempre me han inquietado. Me gustaría saber la opinión de usted sobre una y otra. Hemos hablado de la ruptura de hostilidades y también de que en las primeras horas y días de la guerra el mundo se sintió trastornado. Las pequeñas preocupaciones de cada día
que antes nos habían apremiado desaparecieron. Las relaciones personales que anteriormente habían constituido el punto central de la vida, como por ejemplo con los padres y los amigos, perdieron su importancia al verse comparadas con la relación directa universal con todos los demás hombres que quedaban expuestos al mismo destino. Las casas, las calles, los bosques, todo parecía haber cobrado un aire distinto del de antes. Y para decirlo con palabras de Jacobo Burckhardt, el mismo cielo tenía otro tono. Mi más íntimo amigo, un primo mío de Osnabrück, unos años mayor que yo, entró en el ejército. No sé si fue reclutado o si se alistó voluntariamente en las Fuerzas Armadas. Estas preguntas no se planteaba ni remotamente. La gran decisión estaba tomada. Todo el que era físicamente útil se convertía en soldado. Mi amigo nunca había alimentado en su mente el deseo de guerra o la ambición de participar en las conquistas a favor de Alemania. Lo sabía yo bien por nuestras últimas conversaciones antes de su partida. No había pensado en ello de modo alguno, por más que estuviera convencido de la victoria, pero sabía que se le exigía entonces el riesgo de su vida y esto valía para él como para todos los demás. Pudo haber experimentado sin duda la sensación de miedo en lo más íntimo de su corazón, pero a pesar de ello dijo sí, como todos los demás. Si hubiera yo tenido algunos años más, quizá me habría ocurrido a mí exactamente lo mismo. Mi amigo cayó después en Francia, pero ¿acaso tenía él la obligación de pensar, según la opinión de usted, que todo lo que sucedía era un contrasentido, una alineación, una sugestión, y que esta exigencia, que incluía el riesgo de la vida propia, no debía ser tomada en serio? ¿Qué tribunal tenía el derecho de hacer semejante afirmación? ¿Acaso la inteligencia de un joven que todavía no puede atisbar profundamente en las conexiones de la política, que solo oye algunos hechos difícilmente comprensibles como asesinato en Sarajevo o marcha hacia Bélgica? Todo lo que usted me dice me pone muy triste, respondió Bor, pues creo darme cuenta muy bien de lo que usted quiere significar. Tal vez el sentimiento que estos jóvenes experimentaron al marchar conscientes de su buena causa a la guerra pertenece al patrimonio de la máxima felicidad humana que se puede alcanzar. No hay tribunal alguno que, en el punto preciso que usted ha descrito, pudiera decir todavía no. Y no es esta una verdad escalofriante. La explosión colectiva que usted vivió no tiene un parentesco claramente visible con lo que, por ejemplo, acontece cuando en el otoño las aves de paso se reúnen y emigran hacia el sur. Ninguna de las aves de paso sabe quién decide sobre el vuelo hacia el mediodía y por qué tiene lugar semejante emigración, pero cada una de ellas en particular se ve arrastrada por la excitación general, por el deseo de estar presente, y de esa manera se siente dichosa de poder volar con las demás, aunque el vuelo lleve a muchas a la muerte. En el hombre, lo maravilloso de este proceso consiste en que
Por una parte, se siente aquel elementalmente forzado, como sucede, por ejemplo, en los incendios forestales o en cualquier otro proceso natural que discurre conforme a sus leyes, y en que, por otra parte, ese proceso engendra en todos aquellos que están expuestos al mismo un sentimiento de la máxima libertad. El joven que participa en una movilización general ha arrojado lejos de sí todo el peso de las agobiantes preocupaciones diarias. Cuando se pone en juego la vida o la muerte, no cuentan ya las dificultades pequeñas que hubieran, en otro caso, reducido el ámbito de la vida. Entonces no necesitaban tomarse en consideración los intereses secundarios. Cuando se aspira a una única meta, la victoria por encima de todo riesgo, la vida aparece sencilla y translúcida como nunca hasta entonces. No hay tal vez descripción más bella de esta situación singular en la vida del hombre joven que la expresada en la canción caballeresca de Weinstein de Schiller. Usted conoce sin duda los versos finales. Si no arriesgáis la vida, sin más, no conquistaréis la vida jamás. Esto es una verdad impresionante, pero a pesar de esto, no. Justamente a causa de esto, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar las guerras y, por tanto, se debe naturalmente prevenir desde el principio las causas que motivan las situaciones de tensión, de donde suelen proceder las guerras, para lo cual puede ser excelente, por ejemplo, que ambos caminemos juntos aquí en Dinamarca. Deseo plantear mi segunda pregunta. Continué, prolongando el diálogo. Habló usted hace poco de la disciplina prusiana, la cual resulta demasiado extraña a los hombres de otros países. Yo me he educado y he crecido en el sur de Alemania y pienso por tanto, por imperativos de la tradición y de la educación de modo distinto al que tienen, por ejemplo, las poblaciones de Magdeburgo y de Königsberg. Pero esos criterios capitales de la vida prusiana, la subordinación del interés particular al interés común, la moderación en la vida privada, la honradez y la integridad, la caballerosidad, el puntual cumplimiento del deber, han causado siempre honda impresión en mí, aun cuando más tarde estos criterios de conducta hayan sido quizá objeto de abuso por fuerzas políticas. No puedo dejar de estimarlos en gran manera, porque, por ejemplo, sus compatriotas aquí en Dinamarca sienten de distinta manera en todo esto. Creo, opino Bor, que nosotros podemos reconocer con plena justicia los valores de esta actitud prusiana, pero nos gusta dejar al individuo a sus iniciativas y planes, un espacio más amplio de libertad que el descrito por la postura prusiana. Nosotros podemos probablemente unirnos a una comunidad solo cuando se trata de una comunidad de hombres muy libres, entre los cuales cada uno reconoce plenamente los derechos del otro. La libertad e independencia de los individuos es para nosotros más importante que el poder que se consigue por medio de la disciplina de una comunidad. Es ciertamente notable
cómo tales formas de vida están determinadas con frecuencia por prototipos históricos, cuya vida propia se reduce al ámbito del mito o de la leyenda, pero que a pesar de ello desarrollan una fuerza poderosa. Me atrevería a afirmar que el carácter prusiano se ha configurado sobre la imagen del caballero de la orden teutónica, que ha emitido los votos religiosos pobreza, castidad y obediencia, que propaga la doctrina cristiana en la lucha contra los infieles y está, por tanto, bajo la protección de Dios. Los daneses pensamos más bien en los héroes de las leyendas islandesas. Es el poeta y guerrero Egil, hijo de Skallagrim, que con solo 3 años de edad sacó, contra la voluntad de su padre, el caballo del cercado y siguió a su padre, cabalgando muchas millas. O en el sabio Njál, el mejor conocedor del derecho en Islandia, a quien por tanto se le pedía consejo en toda clase de pleitos. Estos hombres o sus antepasados habían emigrado a Islandia porque no habían querido someterse al yugo de los reyes noruegos, cuyo poder era extraordinario. No podían soportar que un rey exigiera de ellos el participar en una campaña guerrera cuya dirección la llevaba el rey y no ellos. Era gente valerosa, dedicada a la guerra, y me parece que vivía fundamentalmente en la piratería. Si lee las sagas, ¿acaso se horrorice usted por la extensión que en ellas alcanzan las luchas y las matanzas? Pero estos hombres anteponían a todo su libertad y por eso justamente respetaban el derecho de los demás a la misma libertad. Se luchaba por la propiedad o por el honor, pero no por el predominio sobre los demás. Desde luego, no se puede determinar con exactitud hasta qué punto estas leyendas tienen como fundamento hechos históricos, pero en estas sucintas crónicas narrativas de lo que acaeció en Islandia se encierra una gran fuerza poética. Por ello, no debe sorprendernos que tales imágenes configuren aún hoy día nuestra idea de libertad. Por otra parte, también en Inglaterra, donde los normandos desempeñaron ya desde muy temprano un gran papel, la vida estuvo caracterizada por este espíritu de independencia. La forma inglesa de democracia, la fairness y el respeto a las ideas e intereses del prójimo, la alta valoración del derecho, pueden proceder todas ellas de la misma fuente. Si los ingleses han sido capaces de instaurar un gran imperio universal, estos rasgos esenciales han jugado, sin duda alguna, un gran papel en tal creación. Admito de buena gana que también aquí se ha practicado en particular y con intensidad el principio de la violencia, como entre los antiguos vikingos. Entre tanto, se había echado encima la tarde. Avanzábamos pegados a la playa, a lo largo de pequeñas aldeas de pescadores, y pudimos reconocer con perfecta visibilidad, más allá del estrecho de Öresund, la costa sueca, iluminada por el sol del atardecer.
En este estrecho, la costa de Suecia dista pocas millas del litoral danés. Cuando llegamos a Helsingør, empezaba a oscurecer. Dimos, a pesar de ello, una breve vuelta por las obras exteriores del castillo de Kronborg, que en el paraje más estrecho de Øresund domina la travesía y en cuyas murallas aún están los viejos cañones como símbolos de un poderío hace tiempo desaparecido. Borg comenzó a contarme la historia del castillo. Federico II de Dinamarca lo había edificado a finales del siglo XVI como fortaleza, siguiendo el estilo renacentista holandés. Los baluartes, defendidos por profundos terraplenes, y el bastión, que se adentra profundamente en las aguas del Øresund, testimonian que todavía debía ejercer aquí el poder militar. Las casamatas fueron utilizadas todavía en el siglo XVII durante la Guerra de Suecia como lugar de concentración de prisioneros, pero cuando al caer el crepúsculo vespertino nos pusimos de pie sobre el bastión junto a los viejos cañones y dejamos resbalar la vista alternativamente sobre los grandes veleros en el Øresund y sobre el elevado edificio renacentista, experimentamos claramente la armonía que brota de un lugar en el que la hora de las batallas ha tocado su fin. Se palpan todavía las fuerzas que lanzaron en otros tiempos a unos hombres contra otros, hundiendo barcos, desencadenaron júbilos de victoria y gritos de zozobra, pero se percibe al mismo tiempo que ya no son peligrosos, que ya no pueden configurar o desfigurar la vida. Se siente de forma inmediata, casi corporalmente, la calma que se ha extendido sobre todo el lugar. Al castillo de Kronborg, o más exactamente al lugar donde éste se haya situado, se refiere también a la leyenda de Hamlet, el príncipe danés que se volvió loco o se fingió loco para eludir la amenaza de su tío, que abrigaba intenciones homicidas. Borg habló de esta leyenda y dijo: no resulta extraño que este castillo se torne horno otro cuando piensa uno que Hamlet vivió aquí. Según nuestra ciencia, pensamos que el castillo consta de piedras. Nos alegran las formas con que el arquitecto las combinó. Las piedras, el verde tejado con su pátina, las tallas de madera en la iglesia. Esto es en realidad el castillo. Nada de todo ello se modifica cuando se nos dice que James vivió aquí y sin embargo resulta entonces un castillo totalmente distinto. En un instante las murallas y los vallados hablan un lenguaje diferente. El patio del castillo se convierte en todo un mundo, un oscuro rincón. Recuerda la tenebrosidad del alma humana. Llegamos a percibir la pregunta del ser o no ser. En realidad, no sabemos casi nada de Hamlet. Dicen que solo una breve noticia en una crónica del siglo XIII menciona el nombre de Hamlet. Nadie puede demostrar que haya existido realmente, y menos aún que haya vivido aquí.
pero todos sabemos cuántos problemas ha concentrado Shakespeare en esta figura, qué honda profundidad de abismo ha iluminado aquí con su luz. De esta manera también el personaje tenía que lograr un lugar sobre esta tierra y lo ha encontrado aquí en Kronborg. Mas al conocer esto, Kronborg pasa a ser un castillo totalmente distinto. Mientras así conversábamos, el crepúsculo se había convertido en oscura noche. Un viento helado soplaba sobre el Øresund y nos vimos obligados a continuar. A la mañana siguiente había aumentado la fuerza del viento. El cielo estaba despejado y sobre el azul claro del mar Báltico era fácilmente reconocible la costa sueca hasta el cabo Cuyen. El camino nos llevaba a lo largo del borde norte de la isla hacia poniente. En esta parte el terreno se alza aproximadamente a 20 o 30 metros sobre el nivel del mar y en muchos sitios termina en forma de escollos escarpados que se adentran en la playa. La visita del cabo Cuyen dio ocasión a Bor para una observación. Usted se ha criado en Múnich, en contacto inmediato con las montañas. Me lo ha referido al narrarme sus muchas excursiones montañeras. Sé que nuestra tierra resulta demasiado llana para los habitantes de montaña. Tal vez por eso no llegue a familiarizarme plenamente con mi patria, pero el mar es lo más importante para nosotros. Cuando posamos nuestra mirada sobre el mar, pensamos que estamos abarcando una parte del infinito. Lo comprendo muy bien, repliqué. Ya había observado, por ejemplo, en el rostro del pescador que vimos ayer en la playa, que la mirada de los hombres se dirige en estas costas hacia la inmensidad y manifiesta una total tranquilidad. Entre nosotros, los de montaña, la cosa es diferente. Ahí se remonta la mirada desde los detalles particulares de nuestro contorno inmediato, por encima de formaciones rocosas muy complejas o cumbres heladas directamente hacia el cielo. Quizá por esto la gente es tan alegre entre nosotros. En Dinamarca solo tenemos un monte, prosiguió Bor. Tiene 160 metros de altura y porque es tan alto lo llamamos Monte del Cielo. Circula entre nosotros la historia de que uno de nuestros compatriotas quería mostrar a un amigo noruego este monte para darle alguna impresión de nuestro paisaje. El huésped solo se dio media vuelta despreciativamente y añadió: en Noruega a algo parecido lo llamamos un hoyo. Espero que no sea usted tan riguroso con nuestro paisaje, pero cuénteme algo más sobre las excursiones que hace junto con sus amigos. Me gustaría saber en detalle cómo las llevan a cabo. Las hacemos a pie. Con frecuencia duran varias semanas. Por ejemplo, el verano pasado recorrimos desde Würzburgo a través de la montaña de Ron hasta el borde sur de los montes de Harz y desde ahí, pasando por Jena y Weimar, retornamos por la selva de Turingia a Bamberg. Si hace suficiente calor, dormimos en el bosque, al aire libre, más a menudo en tiendas, y cuando el tiempo es demasiado malo, también en el heno
en las granjas de los campesinos. Muchas veces, para ganarnos el hospedaje, ayudamos a los campesinos en la cosecha. Y si el trabajo resulta útil, puede incluso que por él recibamos una suculenta comida. Generalmente cocinamos nosotros mismos sobre una fogata en el bosque y por la noche, al resplandor del fuego, leemos historias o cantamos y hacemos música. Algunos miembros del movimiento de la juventud han recopilado muchas viejas canciones populares que más adelante han sido transcritas en polifonía con acompañamiento de violín y flautas. Todos disfrutamos mucho con este género musical y aunque su interpretación es más bien mala que buena, vemos que a veces suena con mucha armonía. A veces soñamos un poco con el papel del pueblo andariego de la tardía Edad Media y comparamos la catástrofe de la última guerra y la de las luchas civiles que la siguieron con los disturbios desesperados de la guerra de los 30 años, de cuya miseria proceden muchas de estas magníficas canciones populares. El sentimiento de proximidad con dicha época parece haber enardecido espontáneamente a la juventud en muchas regiones de Alemania. Así, en cierta ocasión, un joven desconocido se me acercó en la calle diciendo que tenía que ir al valle del río Altumul, pues ahí se reunía la juventud en un viejo castillo. En efecto, afluían entonces de todos los lados grupos de jóvenes hacia el castillo de Prüm, que en un paraje muy pintoresco del Jura de Franconia se asoma hacia el valle del Almud desde una roca cortada casi a pico. Me sentía arrebatado otra vez por las fuerzas que pueden emanar de una comunidad espontáneamente formada, algo parecido a lo del 1 de agosto de 1914, del que hablábamos ayer. Por lo demás, este movimiento de la juventud nada tiene que ver con las cuestiones políticas. La vida que usted pinta presenta colores muy románticos y le vienen a uno ganas de participar en ella. Me parece eficaz nuevamente por varias razones la imagen rectora del caballero de la orden militar de que hablamos ayer, pero entre ustedes no se exigen votos obligatorios cuando se ingresa en el grupo, como se dicen que suelen hacerlos, por ejemplo, los masones. No, no hay reglas escritas, ni tampoco oralmente transmitidas a las que haya que atenerse. Respecto de tales formas, la mayoría de nosotros sería muy escéptica. ¿Acaso deba hacer la salvedad de que existen reglas que se siguen en general, aunque nada insista en ellos? Así, por ejemplo, no se fuma, se bebe alcohol muy pocas veces, el vestir es, según el parecer de nuestros padres, demasiado sencillo y desaliñado, y me parece imposible que a cualquiera de nosotros le interesen la vida y los locales nocturnos, pero, como digo, no hay principio alguno. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando uno viola una de estas reglas invisibles? No lo sé. Tal vez nos reiríamos de él, pero no llega a ocurrir de todos modos. ¿No resulta sorprendente, más aún, incluso maravilloso, dijo Bohr, que las viejas imágenes posean todavía fuerza suficiente para configurar, aún después de siglos, sin reglas escritas y sin coacciones exteriores, la vida de los hombres?
Las dos primeras reglas del voto religioso sobre las que ya hemos hablado ayer deben mantener su vigencia. Apuntan en nuestro tiempo sencillamente a la modestia y a la disponibilidad para una vida algo más dura y más abstinente. Pero espero que la tercera regla, la obediencia, dejará en breve de tener aplicación, porque de otra manera podrían originarse grandes riesgos políticos. Usted sabe que yo aprecio más a Egil y a Nial de Islandia que a los comendadores de la orden prusiana. Pero me contó usted que había vivido la guerra civil en Múnich. Consiguientemente, habrá debido formarse usted una opinión sobre la problemática general de la comunidad política. ¿En qué relación se hallan sus posturas ante los problemas políticos entonces planteados a su vida dentro del movimiento de la juventud? En la guerra civil yo estuve, respondí, de parte de las tropas del gobierno, ya que la lucha que parecía un contrasentido y esperaba que así terminaría más rápidamente, pero tenía precisamente frente a nuestros adversarios de aquel entonces una cierta mala conciencia. Los hombres sencillos que luchaban dentro del sector obrero habían combatido en la guerra a favor de la victoria con la misma plenitud de entrega que los demás, habían realizado los mismos sacrificios que todos. Su crítica a la clase entonces dirigentes estaba completamente justificada, pues las autoridades habían planteado abiertamente al pueblo alemán un problema insoluble. Por eso me parecía importante llegar lo más rápidamente posible, acabada la guerra civil, a un contacto amistoso con las asociaciones obreras y con los hombres sencillos. Este fue un pensamiento, hecho suyo también por amplios círculos del movimiento de la juventud. Le pondré un ejemplo. Habíamos colaborado hasta ahora 4 años en la creación de Múnich de unos cursos de extensión universitaria y no tuve reparo alguno en organizar excursiones nocturnas sobre astronomía, con motivo de las cuales describía a cielo raso a unos cientos de trabajadores con sus mujeres las constelaciones, explicaba los movimientos de los planetas y su distancia, procuraba interesarles por la estructura de nuestra galaxia. En otra ocasión, desarrollé ante un círculo semejante, en colaboración con una joven dama, un curso sobre la ópera alemana. Ella interpretó arias y yo la acompañé al piano. A continuación, mi colaboradora contaba algo sobre la historia y la estructura de la ópera. Desde luego, esto era un diletantismo, falto de escrúpulos, pero creo que los trabajadores advirtieron nuestra buena voluntad y se alegraron con las conferencias tanto como nosotros mismos. Por aquel entonces, muchos miembros del movimiento de la juventud se orientaron hacia la vocación de maestro de enseñanza primaria, y pienso por ello que hoy nuestras escuelas elementales tienen muchas veces mejores profesores que las llamadas escuelas superiores. En resumen, me resulta comprensible que en el extranjero
se considere al movimiento de la juventud alemana como demasiado romántico e idealista y se abrigue por ello la preocupación de que una actividad tan grande podría ser encauzada también por falsos canales políticos. Pero en este punto no tengo miedo alguno actualmente, pues de este movimiento han procedido muchas iniciativas excelentes. Pienso, por ejemplo, en el interés resucitado por la música antigua, por Bach y por la música religiosa y popular anterior a su época, en el afán por una nueva y más sencilla artesanía, cuyos productos deban servir de deleite no solamente a los ricos, y en los ensayos por despertar, por medio de grupos aficionados al teatro y a la música, también dentro del pueblo, el placer del arte auténtico. Es excelente su gran optimismo, manifestó Bohr, pero se habla también con frecuencia en la prensa de corrientes antisemíticas secretas en Alemania, que evidentemente son impulsadas por ciertos demagogos. ¿Ha advertido usted algo de esto? Sí, en Múnich tales grupos tienen una relativa importancia. Se han aliado con viejos oficiales que no han podido sobreponerse a la derrota de la última guerra, pero no damos excesiva significación a esos grupos, pues con el puro resentimiento no se puede hacer una política razonable. Lo que me parece peor es que incluso algunos buenos científicos van repitiendo tal locura. Conté entonces mi experiencia en el Congreso de los Científicos en Leipzig, donde el ataque contra la teoría de la relatividad había sido llevado a cabo por con medios políticos. No vislumbrábamos entonces ninguno de los dos las consecuencias espantosas que habrían de derivarse más adelante del confusionismo político, aparentemente sin importancia, pero de esto se hablaría más tarde. La respuesta de Bohr se refirió por ello de igual modo a los viejos oficiales amargados y al físico que no aceptaba la teoría de la relatividad. Vea usted, en este momento comprendo claramente una vez más que la actitud inglesa es superior a la prusiana en algunos puntos. En Inglaterra pertenece a las más altas virtudes el saber perder con elegancia. Entre los prusianos, el sucumbir es una ignominia. Concedo que entre ellos cede en honor del vencedor el ser generoso frente al vencido. Esto, en cualquier supuesto, merece alabanza, mas en Inglaterra honra al vencido al ser magnánime frente al vencedor. Cuando él, el vencido, reconoce la derrota y la sobrelleva sin amargura. Esta actitud es probablemente más difícil que la magnanimidad del vencedor, pero el vencido que logra conquistarse esta grandeza se eleva por lo mismo, casi al rango del vencedor. Permanece libre al lado de los demás pueblos libres. Comprenderá usted que le hablo otra vez de los antiguos vikingos. Quizá lo encuentre también muy romántico, pero lo tomo más en serio de lo que usted acaso piense. No lo dude. He comprendido plenamente que se trata de algo muy serio. Dije,
limitándome a confirmar sus palabras. Con semejantes conversaciones habíamos llegado hasta Gil Leleje, lugar de verano que está situado en el extremo norte de la isla Haiyan, y avanzábamos por la playa de arena, poblada en verano por multitudes de alegres bañistas. En este día frío éramos nosotros los únicos visitantes, y como había cerca del agua unos hermosos guijarros planos, nos ejercitamos en hacer saltar las piedras sobre el agua o arrojarlas contra cestos y tablas que, despojos del mar, flotaban a alguna distancia de la orilla. Bohr me contó que en compañía de Kramers había estado poco después de la guerra en esta misma playa. Habían visto entonces en la orilla, medio sumergido todavía, una mina alemana desprendida que sin duda había sido arrojada intacta a la playa y cuyo encendedor se podía ver sobre la superficie del agua. Habían intentado alcanzar el detonador, pero solo habían dado algunas veces a la mina, hasta que se dieron cuenta de que no averiguarían nada en absoluto del éxito de sus tiros, porque la explosión habría puesto antes término a sus vidas. Por eso trasladaron su puntería a otros objetivos. Los intentos de acertar con las piedras a objetos alejados se repetían de vez en cuando en nuestra caminata, y ello dio otra vez ocasión para hablar sobre la fuerza de las imágenes. Vi al lado de la carretera, delante de nosotros, un palo de telégrafos que se hallaba a tal distancia que solo con un tiro de piedra lanzado con todas mis fuerzas podía ser alcanzado. Contra todas las reglas de la probabilidad, acerté el blanco al primer tiro. Bohr se quedó admirado y comentó: si se pretendiera dirigir la puntería, determinado de antemano cómo habría que arrojar la piedra y cómo habría que mover el brazo, no tendríamos ni la más mínima esperanza de acertar al blanco. Pero cuando, contra toda razón, se imagina uno sencillamente que puede acertar, entonces la cosa es distinta y el éxito puede ser realidad. A continuación estuvimos hablando largo tiempo sobre la significación de las imágenes y de las representaciones en la física atómica, pero esta parte de la conversación no debe ser recogida aquí. Pasamos la noche en una fonda solitaria situada junto al bosque en la parte noroeste de la isla, y a la mañana siguiente me mostró Bohr su casa de campo en Tisvilde, en la cual mantuvimos posteriormente muchas conversaciones sobre la física atómica. Pero en esta estación del año no estaba todavía preparada para una visita. En el camino de regreso a Copenhague nos detuvimos brevemente en Hillerød para visitar rápidamente el famoso Palacio Frederiksborg, un edificio renacentista solemne de estilo holandés que, rodeado de lago y parque, había servido sin duda a las aficiones venatorias de la corte real. Se podía fácilmente colegir que el interés de Bohr por Kronborg, el viejo castillo de Hamlets, era mayor que el que sentía aquí por el edificio algo caprichoso de una época orientada hacia la vida cortesana. Así, el diálogo se centró pronto una vez más en la física atómica, la cual más adelante habría de llenar todo nuestro pensamiento.
a lo largo de la parte tal vez más importante de nuestras vidas. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 4. Estamos con el libro de Diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.